déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, y pedirle un poco de paciencia generosa a Marcelino Gómez Brenes y a Norman Pearl. Desafortunadamente, Hamlet Almaguer no podrá acompañarnos a la mesa de diálogo porque se encuentran a todo lo que da analizando el tema Aguascalientes en Morena, precisamente los legisladores de Morena. Pero primero Jaime Hernández, que ya llegó para hablar sin censura, y ahora sí que esto no es apto para cínicos. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Un placer como siempre, mi querido Vicente. Oye, Jaime, primero, ¿cómo viste el extraño caso de Ricardo Monreal? Pues llegó con todo y ahora resulta que arremete contra Adán Augusto, Ebrard, Claudia Sheinbaum, dice que no lo invitaron, Claudia Sheinbaum dice que sí lo invitaron. Pues se pone candente la situación al interior de Morena a la hora de hablar de esta unidad que no logra del todo acuajar, porque hay personajes como Ricardo Monreal que no asisten al evento de ayer en el Estado de México y ahora dicen que ellos son los honorables y puros porque se están haciendo cosas irregulares desde las trincheras de sus rivales, contrincantes políticos, rumbo a la candidatura de Morena en el 2024. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Yo creo que Ricardo Monreal se ha convertido en ese familiar indeseable que a veces no queremos que vaya a la boda o al bautizo, ¿no? Porque se emborracha, o porque dice cosas que no debiera, o porque dice barbaridad y media, insulta a la gente, ventila ante todo mundo las vergüenzas de la familia. Y yo creo que en ese sentido, Ricardo Monreal se ha convertido en ese familiar indeseable, pero me llamó mucho también la atención el hecho de que en los prolegómenos de este encuentro de unidad en Toluca, que por cierto ha indignado a la gente del PRI porque dicen, ¿cómo se atreven a venir aquí a nuestro bastión a dar una muestra de unidad? Esto es precampaña, están pidiendo que por favor las autoridades intervengan, que cómo es posible que este sarao de Morena lo hayan organizado en el patio de juegos del PRI. Pero ayer mismo, el fin de semana, yo veía esta publicación de Proceso, una entrevista con Ricardo Monreal, donde Proceso le pone los guantes de boxeador y lo pone como dice Ricardo Monreal, el ganador del pasado 5 de junio, y vendiendo como victoria de Monreal el triunfo de Morena en estados claves, ¿no? Porque dicen que de alguna manera son gente próxima a Monreal, la gente que ha ganado en estas elecciones, y entonces de alguna manera yo creo que Ricardo Monreal, a sabiendas de que quizá no lo querían ver ahí, se adelantó con esta publicación en Proceso para decir que él, cuidado con él porque él tiene mucho peso, ¿no? Tiene ahí a gente que él ha colocado, que es triunfadora, que él sabe, él todavía es capaz de ofrecerle triunfos a Morena y que sin él va a ser muy difícil que cualesquiera que sean los del candidato o candidata elegidos, si no cuentan con su apoyo, pues la verdad es que poca cosa se va a hacer. Pero yo creo también que resultó muy claro el mensaje del secretario de Gobernación. Para mí el mensaje el secretario de Gobernación fue indiscutible. O hay unidad, porque en el presidente... Bueno, exactamente. Bueno, Monreal dice, de hecho lanza advertencia, ¿no? Exacto. Que Morena se dividirá si hay favoritismo en presidenciales. No, y el presidente también lo invita. Y creo que queda claro que toda la puerta está abierta. Si no quiso ir Monreal al evento del Estado de México, es decisión de Monreal. Pero ahí estuvieron casi todos, Jaime. Y no puede decir que los demás van a dividir al partido si hay favoritismo, cuando él es el que creo que está dividiendo al partido. Esa es mi opinión. No, si me ponen a mí a creerle, yo le creo más a Claudia Sheinbaum. Si Claudia Sheinbaum ha dicho que sí se le invitó, yo la verdad que le creo. Claudia Sheinbaum no tiene por qué mentir.
¿no? Y yo sí creo que sí se le invitó. Otra cosa es que el señor Ricardo Monreal se haya puesto sus moños y ande sentido como jarrito de Tlaquepaque, porque el presidente lo ha mencionado para ser futuro presidenciable. Digo, eso solamente así me explico este mohín del señor Ricardo Monreal, pero yo creo que Ricardo Monreal necesita urgentemente un asesor porque francamente es un desastre el hombre, se está poniendo la soga él mismo y en cámara lenta, y a estas alturas yo creo que tú haces un sondeo rápido de la gente que apoya a Morena, nadie respalda en estos momentos a Ricardo Monreal, y sobre todo si su talante es de carácter mezquino, si empieza a hablar por que yo soy el mejor, si se empieza a adelantar a los tiempos. Yo creo que el mensaje fue claro del secretario de Gobernación, fue un estate quieto a Ricardo Monreal, y las consecuencias por Monreal es que o entiende que hay que disciplinarse o pues que se vaya por la libre, ¿no? De hecho, hay que decirlo, en conferencia de prensa, Ricardo Monreal dijo que no bastaba con pedir permiso o que les quitaran el pago de los días en los que hacen campaña, en referencia clara a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, a Marcelo Ebrard, canciller, y a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. Esas son las declaraciones de Ricardo Monreal.